Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien y básicamente es entrada y despedida porque el día de hoy o en esta sesión se llevó a cabo la primera sesión con alguien que no tenía nada que ver nada con el instituto y nada del instituto. Me refiero básicamente a que pues no colabora directamente con nosotros y no precisamente soy yo. Básicamente hubo una intervención a raíz de la sesión pasada, antepasada, no recuerdo exactamente, en el que pues se les hacía mención. Si gustas, está la posibilidad de que pues te sumes a esto que podemos denominar ciberseguridad sin censura y realicemos básicamente pues alguna platiquilla por ahí, ¿no? Vamos a echar en este caso la platicada. De igual forma, ya sé que de estar como que ya, Alejandro, por favor, gracias. Nuevamente, no cae el agradecimiento para poder hacerles mención. Spotify, Apple, Google Podcast, o en este caso iTunes, perdón. Les agradezco mucho. De igual forma, eh, Monterrey, o en este caso México, en general, Monterrey, básicamente seguimos en las mismas. España ha crecido un poquito más en cuestión de los que nos escuchan. Chile también, Estados Unidos, Perú, Colombia, República Dominicana. En la última ocasión ¿cómo se llama? Pues nos regañaron porque no dijimos Argentina. También, ahí les va. Amigos de Guatemala, Bolivia, Paraguay, Honduras, Canadá. Básicamente son los que alcanzan. El Salvador, también. Este, El Salvador. También, la verdad, muchísimas gracias a todos. Ha tenido una aceptación interesante. Y pues nada, nos estamos viendo en la próxima sesión y los dejo ya ahora sí con el video. Estimado, muchísimas gracias. Parte de los, pues ganador, siendo muy sincero, prácticamente el ganador de la breve convocatoria que hicimos en la sesión anterior, en la que básicamente les hacíamos la invitación a subir una fotografía a Instagram, taguearnos y decirnos pues que querían participar. Y ahora está acá con nosotros Fernando, estimado, pues te agradezco mucho. Eh, Cuéntame cómo andas, y pues qué nos traes para tratar a lo mejor de salir un poquito de lo que es la rutina que normalmente pues tengo o se tiene dentro de este programa, por así mencionarlo. Perfecto. Bueno, primero que nada, pues muchas gracias, ¿no? De hecho, esa dinámica se me hizo un poquito extraña, el hecho de que la dijera así como al final, como de, oye, pero es en serio, ¿eh? Cualquier persona puede subir la foto y fue como de, vaya, Sí, este, la intención era hacerlo lo más sencillo posible. Digo, hay muchos que de repente no, pues da like a esta página y luego síguenos y luego taguea a 30,000 personas. Eso se me hace muy, muy de flojera. Entonces dije, vamos a hacerlo lo más sencillo posible y precisamente por eso como que la seriedad al final de que es verdad. O sea, si quieren, ahí está, ¿no? va, que va. Pues bastante sorprendido. Digo, cabe mencionar que no soy la persona experta, apenas estoy iniciándome en lo que es el mundo, literalmente de la informática, principios básicos de cómputo. Por ende, no vamos a tener una conversación tan, este, detallada, por así decirlo. Soy una persona normal como el que nos escucha, tanto cualquier persona que pudiese llegar a esto. Todos somos personas normales, si no seríamos superhumanos o similares. Digo, a final de cuentas, todos somos personas normales, nada más que, pues a lo mejor algunos tenemos ciertos o no conocimientos. Así que, digo, básicamente espacio es para todos, digo, tanto para los que pues, ya tenemos algún tiempo y para los que vamos a final de cuentas también iniciando, digo, se vale. La finalidad es poder tratar de retroalimentarnos de todos. Y qué mejor, por ejemplo, en este caso que, pues, como mencionas, apenas nos integramos, tener dudas en específico de personas que apenas van iniciando. Porque a final de cuentas, la misma duda que tú tienes es muy probable que la tengan cientos de personas y pues no se atrevan como tal a preguntar o algo similar. Eso sí, creo que pues más que nada en las escuelas no te imparten el hecho de nada en tecnología. Digo, fue hasta principios de preparatoria que te dan una introducción ahí a cómputo y la verdad pues es medio mediocre, ¿no? Por lo menos aquí en México. A ti, así como en particular, ¿en qué edad te gustaría impartir algo o empezar a introducir al mundo de lo que es la tecnología tal cual, darles un contexto de lo importante que es? Uf, considero que desde la primaria. Actualmente bueno, ahorita
en lo particular, de forma particular, tenemos o estamos buscando generar planes de concienciación desde las primarias, por una razón, y es porque, bueno, planes de concienciación y respecto al uso de las tecnologías, por la cuestión de que básicamente, pues, la tecnología ya es el pan de cada día, por así mencionarlo. Ya hay una cuestión en la cual pues, todo es tecnología, desde la televisión, desde los dispositivos móviles. Digo, habrá quien a lo mejor le entrega a sus hijos tabletas o cosas por el estilo, pero celulares, dispositivos móviles, tabletas, laptops, como te decía mención, televisiones o en este caso Smart TVs principalmente. Ya hay una cuestión sobre en el cual básicamente todos generamos información y con base a esa información muchas de las veces no sabemos qué tipo de información compartimos. De hecho, parte fundamental respecto a la parte de la seguridad es como que la protección de los datos personales que tenemos todos y cada uno. Que básicamente un dato personal, para los que no tengan muy claro el concepto, es cualquier cosa que nos haga identificables ante otros. Ejemplo, el nombre como tal, fecha de nacimiento, correos electrónicos, ¿cómo se llama? Teléfono celular, por mencionar algo, ¿no? Cualquier tipo de ese dato. Entonces, es importante, uno, al menos llevar temas de seguridad desde puntos muy básicos, como te hago mención, como lo es desde las escuelas hasta ya como tal respecto a la parte de uso de tecnologías, pues sí, obviamente ya sí dependerá de la edad y de las capacidades de los pequeños, pero a lo mejor después de los 10 años. Ejemplo, yo, estamos hablando de los 90 más o menos, 90 2000. Mi primer contacto con una computadora fue, creo que sí fue como en el 2000, con el Windows 94, si mal no me equivoco, no recuerdo la primera versión que tuve, pero ahí fue. Y básicamente lo que hacíamos era ir a los centros comunitarios, utilizar las computadoras para ir a jugar. Eso era lo que hacíamos. Jugábamos y nos enseñaban a utilizar Paint. Ya después estamos hablando de hubo una desconexión ¿qué sería? Que tenía como cerca de unos 6 años aproximadamente. Hubo una desconexión de 6 años y no fue hasta la secundaria cuando utilicé un equipo de cómputo por segunda vez. Y eso gracias a una maestra que precisamente su visión es importante que ustedes usen las tecnologías porque es el futuro. En este caso, yo recuerdo obviamente no tenía la menor posibilidad económica, al igual que muchos, ni de tener acceso a internet, ni de tener acceso a una computadora. Entonces, recuerdo la primera ocasión que nos dice, necesito que me entreguen esta tarea en, ¿cómo se llama? Impresa. O sea, tendrían que ir a algún cibercafé o similar. Y recuerdo que llegué así, todo temeroso de que pues, no vaya a descomponerla o cosas por el estilo. Entonces, sí es importante tratar estas, obviamente, temáticas de forma gradual para poder llegar al punto de, pues, realmente tener un buen uso dentro de la parte de las tecnologías, ¿no? Pero indispensablemente es necesario llevar este uso respecto a temáticas, por ejemplo, de Excel, a lo mejor de Word, cosas que, pues, a final de cuentas, sí pueden llegar a funcionar, pues, en un ambiente laboral y principalmente la parte de desarrollo. Aunque yo digo que no es necesario normalmente, al menos para ingresar a temas de seguridad, sí es importante que se pueda llegar a conocer. Por la razón de que básicamente en países como, ejemplo, Japón o similares, donde enseñan este tipo de materias, pues terminan por tener cierta, pues nivel, ¿no? En temas educativos. Sí, bueno, yo creo, me atrevería a decir que sería finales de primaria, principios de secundaria, probablemente un poquito ya más fuerte, pero no está mal, digo, creo que en México a día de hoy no hay, lo que son temas de educación a nivel de tecnologías, o por lo menos no con un plan de estudio tan específico, y más
no sé, siento que recae un peso en nosotros como hablando como sociedad que conocemos de la informática, información, el uso de todas las tecnologías, como quieras llamarle, a difundir, ¿no? Esto, tratar de quitar esos tabús de que si presionas intro se va a borrar todo, ¿no? Esa creencia de las personas un poco ya más grandes que le temen al hecho de prender o presionar botones. Yo estuve participando en un DIF aquí en lo que es Guadalajara, dando clases, inducción a niños, tanto como de la tercera edad. Y es muy gratificante, ¿no? El hecho de poder proveer de estas herramientas, que al fin y al cabo ya es más común. Ya creo que cualquier persona puede llegar a adquirir una en su casa de manera relativamente sencilla. Y pasamos a otro tema, ¿no? Como más interesante, que es el Internet, tal cual. Lo que se puede hacer a través de este bello o feo mundo, como te gustaría llamarlo. Uf, pues sí, sí es bastante complejo las vertientes del uso del internet realmente. Digo, no sé si a ti te pase que los controles parentales ya no son como ya no son eficientes al día de hoy. Creo que lo mencionabas en los capítulos anteriores, los filtros que hay en TikTok, y así, ¿no? En diversas plataformas creo que ocupamos como ciertas medidas. Digo, hablando aquí a nivel México, no sé qué, este, qué herramientas o plataformas tal cual hay para garantizar como la seguridad de los niños, tal cual, para que no sean violentados. Sí, respecto a la pregunta, no hay como tal una plataforma, un servicio o algo con el cual básicamente se pueda decir que podemos garantizar la seguridad de nadie. O sea, hay un concepto llamado seguridad en capas. Es muy probable que hayas tenido la posibilidad de escucharlo o de conocerlo o similar. Que básicamente es la seguridad es una serie de capas. Este concepto se inventó o básicamente se trae de la Primera Guerra Mundial, donde se ponían diferentes brechas, por así mencionarlo, para tratar de, pues, de retrasar al enemigo. Algo similar sucede en este caso acá, en el que lo que se busca es, si una capa de seguridad falla, la otra está ahí presente. No hay como tal una tecnología, una metodología o algo similar. Por ejemplo, tuve la posibilidad de participar dentro de una charla TEDx. Y uno de los puntos que tocaba muy específicamente era precisamente ese. No se trata de estar todo el tiempo paranoicos, sino de simplemente mantenernos alerta. No es tratar ni de prohibir, ni de asustar o instalar mucha tecnología para poder bloquear contenido no apto, por así mencionarlo, para los controles parentales. En este caso, digo, por ejemplo, no sé si tuviste la posibilidad de leer, pero por ahí había una noticia, creo que fue de Colombia, en el cual, sí, de hecho fue en Colombia, en el cual básicamente lo que sucedió fue que se descubrió que una red de pederastía, básicamente dedicada a bueno, una red de pederastía, trabajaba a través de TikTok. Y esa plataforma pues trabaja bajo los estándares de los controles de controles parentales. Entonces, no se trata ni de tecnología, ni de aplicaciones, ni nada por el estilo. Simplemente se trata de buscar educar para poder realmente poder mencionar que pues es o existe una hasta cierto punto tema de seguridad. Pasa igual, exactamente igual con los adultos. En este caso todos en las organizaciones básicamente sucede exactamente igual. Si tú instalas a lo mejor un anti-malware, instalas un, un firewall o similar, es muy probable que el usuario vaya a tener la posibilidad de saltearse todos esos mecanismos de seguridad implementados con cualquier cosa que nunca nos imaginamos. Y va a terminar por comprometer la parte de la seguridad de la información en nuestra organización. Pero aquí hablamos de dos cosas diferentes. En este caso, también lo hacía mención. Si a lo mejor nosotros tenemos la posibilidad
de implementar mecanismos, de implementar tecnologías que nos van a permitir, si sucede algún problema, restablecer a lo mejor la información o la operación normal de la empresa. Pero si algo le sucede a un menor, ¿cómo le devolvemos o qué tipo de control nosotros podemos implementar para devolverle su integridad moral, inclusive su propia confianza? O en dado caso de que realmente pase a mayores ese problema, ¿cómo le devuelves a lo mejor inclusive su inocencia? Este no es un problema ya, actualmente, a estas alturas. Por eso te hacía mención que es la intención principal es implementar mecanismos de concienciación o de generación de cultura en temas educativos, de tecnologías y específicamente en temas de... lo considero yo. No estoy seguro. Yo sé alguien que esté escuchando y diga, a lo mejor sí tienes razón o no, pero en temas de educación sexual, en el cual básicamente nosotros les hagamos mención. Ya no es un tema de tabú. Al final de cuentas, todo lo que proviene, por ejemplo, si tú entras a Instagram y en el feed ves cuánta chica que está ahí bailando casi semidesnuda, ya todo está completamente hipersexualizado en internet, entonces ya no debería ser un tema de tabú hablar con los pequeños para poder decirles a ellos que pues están, sobre lo cual se pueden enfrentar en internet. Entonces es un tema principal así, en el cual yo considero que debería haber más un tema de concienciación respecto a cuestiones de sexualidad, para que ellos puedan, uno, conocer cuáles son los riesgos de hacer uso del internet, a lo mejor de compartir contenido o de prácticas tan simples como el sexting, e inclusive que ellos tengan la posibilidad de identificar en etapas tempranas potenciales afectaciones que pueda llegar a ellos como con el grooming, que es algo pues también muy básico, por así mencionarlo. Pero sí, no depende específicamente de tecnología. Los controles parentales sí van a ayudar un poco, pero eso no implica que no puedan acceder a contenido que podemos denominar como no apropiado. E inclusive eso pues tampoco los va a proteger de personas que realmente sean malintencionadas, al final de cuentas. Sí, la cuestión aquí, independientemente sea un adulto o sea un menor, está en la parte de educación para proteger. Muy bien. Pues, entonces yo creo que sería que tus padres, en este caso, supieran, ¿no? Del manejo de las tecnologías, que cosa que sabemos que quizás haya un 50-50 de probabilidades que pase. Y no sé, como, ¿qué se te ocurre para poder llevar a cabo esa educación? ¿Alguna inspiración mexicana que creas tú que pueda alientar como de yo quiero ser como él, quiero saber de tecnologías y quiero saber más que solo jugar en mi computadora, ¿no? Que de pronto para lo que lo usamos, para hacer tareas y demás. No realmente como tal. Por ejemplo, algo así como mencionas respecto a una inspiración mexicana. Digo, hay muchas personas que sí son muy influyentes y a raíz de esas personas influyentes considero que sí podría existir la posibilidad de generar un plan de cultura. Por ejemplo, en el sexenio específicamente en el anterior sexenio, para no ponernos en problemas, en el sexenio anterior, sí, se implementó muy tarde el Plan Nacional de Ciberseguridad, que incluía precisamente esos puntos, en el cual básicamente era instaurar o implementar programas de concienciación desde primarias hasta ya un poquito grados avanzados, incluyendo para la parte de la sociedad en general, por así mencionarlo, que era, desconozco cómo iba a ser ese punto proceso, pero la finalidad era involucrar a todos los sectores, tanto parte sector empresas, sector empresas, sector social y obviamente en la parte gobierno. Como ejemplo está en este caso República Dominicana, ahí tuvimos una entrevista y bueno, no me gusta la palabra entrevista, pero pues tuvimos una entrevista con el general Claudio Pegüero y básicamente le hacía mención, nosotros tenemos planes de concienciación que van desde las primarias, buscando educar a los niños desde las partes de las primarias
hasta creo que era grados de preparatoria, y para las personas está desde radio, televisión, inclusive prensa escrita. Porque, pues en efecto, hoy en día, a final de cuentas, de que a lo mejor vemos una cantidad considerable, importante de personas que hacemos uso del internet, no quiere decir que todos las usemos. Hay muchas personas que se pueden denominar análogas, que aún utilizan a lo mejor la televisión, utilizan la radio o utilizan inclusive los periódicos. O sea, todavía hay gente que lo utiliza, que ya es obviamente cada vez menor, pero sí hay todavía. Entonces es principalmente ese punto en el cual sí se debe de implementar una estrategia. Por ejemplo, hace unos días solicité a las instancias de transparencia ver cuáles han sido, o cuáles específicamente en los estados de Nuevo León, Querétaro, Aguascalientes y Puebla. En este caso, con la parte de la ley Olimpia, solicité ver cuál era la cantidad de personas antes y después que habían hecho alguna especie de denuncia, cuántas carpetas de investigación se habían iniciado a raíz de esa denuncia, cuántas se les había dado seguimiento. Todavía no me lo entregan, obviamente, lo hice el fin de semana. Cuántas se les había dado seguimiento y realmente cuántos se habían cerrado en un caso a favor, pues, de la víctima. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de saber si realmente, por ejemplo, no tengo mi teoría de que a final de cuentas no. O sea, es una medida muy, nada preventiva, obviamente. Pero a raíz de, pues tenemos la opción de buscar generar cierto contenido que pueda, pues, básicamente permitirnos a nosotros decir, hay leyes, pero no precisamente por el hecho de que haya leyes significa que ustedes van a recibir, en este caso, cierta o esa justicia expedita o similar. Pero forma parte, ahora sí que de los procesos de investigación para después generar cierto contenido de prevención. Pero el punto es buscar, instaurar, en este caso, planes de concienciación desde primarias hasta a lo mejor preparatorias, o inclusive desde los niveles donde se empiece a hacer uso de temas de tecnología. Ejemplo de esto es el INAI. Tiene un programa muy bonito que se llama Monstruos en la Red, y en conjunto con Plaza Sésamo generan contenido para pequeños. Entonces, si eres papi, o son padres, o papá o mamá, pueden ir a ver ese contenido. Está muy interesante. Y hace mención precisamente cuestiones de que, oye, no sé, un pequeño está hablando con otro y le dice, oye, ¿y si ese no es tu amiguito? Y cosas por el estilo, ¿no? Está muy padre el contenido. Y ese tipo de contenido es el que considero se debería de comenzar a promocionar en todos los niveles. Y pues ya, no recuerdo el otro punto que creo habías tocado por ahí, uno adicional, ¿no? No pasa nada. Recuerda, esto es una charla para todos aquellos que nos escuchan. Sí. Ya ves, ya te vamos a ser co-conductor del programa. Sin problema alguno aquí, mira, siendo el Chema Alonso. No. Está bien. Una vez por ahí tuvimos, bueno, no tuvimos problemas, pero sí hubo un tema ahí con él, en el que en alguna ocasión tuvimos la posibilidad en Twitter, pues, es muy tóxico Twitter, en el que básicamente lo que hizo esta persona fue tomar un tweet nuestro y retuitearlo diciendo que pues éramos básicamente, los conceptos que estábamos mostrando eran completamente equivocados, eran erróneos, pero después borró el tweet, pero con unos minutos que estuvo en su página, bueno, en su perfil de Twitter, fue suficiente para que hayamos recibido más o menos 500,000 de intentos de accesos y cosas por el estilo en nuestras plataformas, y todo el hate en Twitter. Entonces, ignoremos al Chema Alonso. Uf. No es cierto. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Fue más o menos como, eso lo publicamos en abril, y él se dio cuenta como hasta, fue hace como que 3-4 meses más o menos. Nosotros publicamos el contenido en abril, y después de unos meses como que le llegó a sus manos. No sé si alguien le dijo, oye, ¿qué opinas de este tema? Y ya pues retuiteó,
después eliminó el tweet y después le escribimos solicitándole, haciéndole mención. Entonces, si estamos equivocados, básicamente lo que decía el tweet era una imagen que decía el hacking ético no es arte, es cibercrimen. Este, pero venía acompañada de una frase que decía el hacking ético sin consentimiento, básicamente es un delito. Entonces, después le escribimos, pero no nos contestó ya nada. Entonces, bueno, ahí, si algún día le, le llega este pequeño fragmento, dígale que pues, esperamos la respuesta. Ok, ok. Digo, creo que él es muy purista, ¿no? Respecto a los términos que se utilizan en el ámbito. Sí, todos. De hecho, sí, o sea, por ejemplo, ese día ¿cómo se llama? Que llegó toda toda la gente a, pues, se puede decir atacar, ¿no? Nada más iban y decían, balbuceaban prácticamente. Pero ya hablando en terminologías, por ejemplo, de normativas o de cosas por el estilo, ya era como que se dan un poco hacia atrás y ya aplicaban la casual, ¿no? De que error ortográfico o tu opinión no vale porque cualquier cosa. Pero sí, obviamente hay personas en las cuales sí tendría que eh, presentarles mi cierta admiración, pero desde ese día le perdí no sé si el gusto o el respeto, no, el respeto lo tiene muy bien ganado, pero le perdí la admiración a Chema Alonso después de ese día, y más porque no nos contestó. Y a día de hoy, ¿quién es el que está en tu pedestal? Híjole, realmente es una mezcolanza de muchas personas. Por ejemplo, está, ¿cómo se llama este chico? Bueno, no es chico, está Johnny Long. Para los que no lo conozcan, es básicamente parte de los padres de la ingeniería social. La mayoría se lo atribuyen a ¿cómo se llama? Kevin Mitnick, pero si conocen los Google Docs, Johnny Long fue parte de los creadores de los Dorks, sino que fue el creador. Eh, híjole, hay otro que siempre se me olvida su primer nombre, que se apellida Snyder y no es Rob Snyder. Bueno, él también, si se los pongo en los comentarios, hombre, no pasa nada. Él también forma parte de esas personas que considero como que quiero llegar hacia donde hacia donde está él. Pero realmente no hay alguien en particular. Yo sería como que una mezcolanza de todos tratando de adoptar un poquito de lo mejor que tiene cada uno para tratar de, pues, aportarlo. Pero Sí, no hay digo, al nadie en fin y al cabo, específico. como institución, creo que es lo que buscas, ¿no? El poquito de todos para poder formar lo mejor. Sí, esa siempre es la intención. Buscar entregar o buscar generar lo mejor, lo más apegado a la realidad laboral posible, que es prácticamente pues, lo que buscamos. El hecho de tener o de, pues sí, básicamente de poder brindar el contenido lo más apegado a la realidad posible, que sabemos que termina ese taller y ya sabemos que vas a tener la posibilidad de comenzar a trabajar. Esa es la intención. O que al momento de que te pidan algo, ya sepas hacerlo. No nada más como que, ay, es que nada más me enseñaron, o eso no me lo mostraron, ¿no? Perdón. Adelante, adelante. Por ahí había un taller, ¿no? De vocacional. Sí, ya es en un par de días, de hecho. Sí, es un taller de educación vocacional porque prácticamente siempre entre las mismas preguntas, bueno, son básicamente las mismas de cómo iniciar, qué debo estudiar, a ver, cómo iniciar, qué debo estudiar, si estos términos son iguales, etcétera, pero básicamente en el cómo iniciar y el qué debo se reparte el 90% de las preguntas que nos llegan, entonces dije, pues mejor vamos a realizar algo que le pueda servir a todos, literalmente el que lo vea y les dé ese pauta hacia dónde ir, ¿no? Por ahí hace algunos días publicaba una imagen de... A mí me gusta mucho la película de Alicia en el País de las Maravillas.
y publicaba una imagen precisamente de donde está Alicia con con el gato, que no me acuerdo cómo se llama. Y hay una escena muy icónica que también me gusta mucho, en el cual básicamente pues, Alicia lo que le pregunta al gato es, oye, ¿hacia dónde debo ir? El gato le dice, ¿hacia dónde? No, ¿qué camino debo de tomar? El gato le responde, ¿hacia dónde quieres ir? Alicia le responde, pues no sé, básicamente a donde sea. Y el gato le dice, pues toma el camino que quieras, ¿no? O sea, da igual hacia dónde, da igual el camino que quieras, te va a llevar a algún lado. En la parte de la seguridad es algo similar. Sin embargo, hay ciertas cuestiones, por así mencionarlo, que sí están bien segmentadas respecto a qué es lo que debes de ver 1, 2 y 3 para llegar a un punto. Digo, a final de cuentas es, en este caso, tecnología, ya todo está muy estandarizado. Y en la parte de seguridad es exactamente igual. En cuestión de seguridad ya hay cuestiones que se pueden tomar en cuenta. Por ejemplo, si algo tan simple es qué tipo de seguridad te gustaría ver, ¿no? Por ejemplo, ahí dentro de la parte de la seguridad tenemos esto que se denomina seguridad de la información, seguridad informática y se acuña el término de ciberseguridad hace un par de años. No es muy viejo, por así mencionarlo. A raíz de ello, pues tenemos seguridad física, seguridad lógica o seguridad digital. A raíz de la parte de la seguridad digital, por así mencionarlo, pues tenemos la parte de redes, tenemos la parte de servidores, tenemos la parte de aplicaciones y hay muchísimas cosas que tomar en cuenta a raíz de. Entonces dije, vamos a conglomerar todo eso, todas esas áreas, buscar digerirlo lo más que se pueda para tratar de explicarlo por lo más sencillo posible y armamos el taller prácticamente igual, preguntándoles a ver cuáles saquen la mayor cantidad de dudas que tengan. Salieron, vimos que se repetían algunas y esas que se repetían fue las que se buscaron incluir. Inclusive el hecho de repente decir, oye, ¿qué sistema operativo? Que también forma parte de las cosas más comunes. Por ejemplo, ¿qué sistema operativo es el que me recomiendas utilizar? O sí, qué sistema operativo, qué versión, inclusive qué distribución de Linux o similar, o lo que hacía mención, si debo aprender desarrollo o no. Bueno, todo eso se conglomera en el taller. Por cierto, ¿ya te inscribiste o no? Evidentemente, no podía ser más. Ah, muy bien, muy bien. Entonces ahí nos estaremos viendo. Pero sí, es eso. Digo, básicamente es un conglomerado de todo lo que en algún momento me sirvió y lo que he visto que realmente les va a ser funcional a llegar pues a donde buscan. Claro, no yéndose por el lado del hacking tal cual, de ser cibercriminales, ¿no? Más que nada acercarlos un poquito a los estándares ISO. No tanto que sea no llevarlos, por así mencionarlo, por la parte del hacking ético o temas de ciberdelincuencia, y sí a la parte de las normativas. No es precisamente eso. Es más enfocado específicamente a que no se vayan sobre lo que les enseñan respectivamente a la parte de decir el hacking ético es el todo en la seguridad, porque no lo es. El hacking ético parte o forma parte, mejor dicho, de un proceso que se llama gestión de riesgos. Dentro de la parte de gestión de riesgos, a grandes rasgos, básicamente es buscar definir cuáles son las amenazas que una empresa, básicamente, pues sí, básicamente las amenazas que una empresa busca evitar, identificar todos los activos, identificar vulnerabilidades de esos activos, realizar un respectivo análisis de riesgos y dentro de viene el proceso de la parte del pentest o de hacking ético. Digo, es una materia o es una actividad que va relacionada a temas de seguridad de la información. Obviamente se requiere realmente ser realizada, pero el mayor enfoque ahorita a 2022, según Cisco, OEA y algunas otras instituciones, es que el enfoque realmente debe estar en la parte preventiva o proactiva antes que en la cuestión de seguridad ofensiva. O mejor dicho, debe estar en la seguridad defensiva antes que en la parte de la seguridad ofensiva, que es en este caso la parte del hacking ético.
Y de forma muy específica, básicamente lo que buscamos mostrarles es cómo es que la parte de la seguridad, uno, tiene una guía. Por ejemplo, todo esto que mencionamos de repente de las normativas, ISO y cosas por el estilo, que para muchos no tiene ningún sentido. Bueno, todos esos son guías, literalmente. Por ejemplo, en un taller precisamente de fundamentos de seguridad de la información, estas guías nos dicen qué es lo que hay que hacer. Básicamente algunas inclusive nos dicen cómo hay que hacerlo. Y hay algunas otras, por ejemplo, están específicamente normativas. Bueno, no son normativas, son marcos de referencia. Está el marco de referencia NIST, está el marco de referencia CIS, que son 20 controles críticos o importantes que toda organización debe tener básicamente de fundamental, en el cual esos te dicen, estos controles existen para que puedas proteger tu organización. Eso es básicamente lo que nosotros buscamos, que tengan la posibilidad de decir, ok, si yo necesito algo, para todo hay una normativa, para todo, literalmente para cualquier cosa que se requiera, inclusive hasta para configuración de algunos equipos. Para todo hay normativas y básicamente lo que les decimos es, uno, no aprendas a utilizar herramientas como lo hacen normalmente en las que denominamos escuelitas de hacking. No aprendas a utilizar herramientas, aprende a utilizar una metodología y después adapta la herramienta que necesites a tu metodología. Porque cuando tú vas a un ambiente laboral, no te van a decir qué herramientas son las que sabes utilizar para yo adquirirlas o yo instalártelas. Esto es lo que hay y vas a trabajar con eso. Si no lo sabes utilizar, en este caso obviamente, pues va a ser complicado el hecho de... va a estar complicado el hecho de a lo mejor que tengas que aprender la tecnología que vayan a implementar en la organización. Y todas las organizaciones implementan tecnologías completamente diferentes. E inclusive hay algunas que utilizan metodologías diferentes. Por ejemplo, en términos de gestión de riesgos, está esta metodología denominada Magerit, que es una metodología española. Está también la normativa 27005, que también es de gestión de riesgos. Si mal no me equivoco, está la normativa 22000, no, creo que la 301 es de continuidad de negocio, o 3001, no me acuerdo. No me acuerdo, pero es algo similar. En el cual hay diferentes metodologías, inclusive COVID-5, COVID con T, no con D, y con B de bueno. También forma parte de estas metodologías de gestión de riesgos y cada una tiene una forma diferente de realizarlo, tiene terminologías distintas, etc. Pero también es importante tomar en cuenta ese tipo de cosas y es básicamente por lo que buscamos enseñarles. Trabajen con metodologías que les van a ayudar a llevarlos de un punto A a un punto B y ya después, si queda el tiempo, ahora sí, comiencen a utilizar las herramientas que se adapten mejor al espacio, al ambiente que tengan, porque no todas las empresas son iguales. Cada uno tiene objetivos diferentes, cada uno tiene estrategias de trabajo distintas, herramientas y metodologías y una cultura organizacional completamente diferente. Y todos esos puntos que te acabo de mencionar varían mucho en términos de seguridad o afectan de alguna cierta forma a la seguridad de las organizaciones e inclusive en las formas en las cuales trabajamos. Muy bien. Podríamos decir que te gustaría, o sea, una persona promedio para introducirse a lo que es este mundo debe tener alguna base concreta. Digo, no hablamos tanto de saber algún lenguaje de programación, que ya hayan tenido experiencias con redes o nada similar. Algo que creas que un ciudadano promedio debería de conocer para poder inducirse a lo que es este mundo. Changos. Redes. Sin duda, todo parte... Bueno, hay dos cuestiones. Eso dependerá. Desde la parte técnica, redes. Sí o sí necesitas, en este caso, tener obviamente conocimientos de redes. Porque al menos, inclusive redes por diversas cuestiones. Uno, por implementar temas de seguridad y problemas de, ¿cómo se llama? De
de algún troubleshooting, de solución de errores. Independientemente de cualquiera de esos dos puntos, considero en esa parte, uno es redes. Adicional a la cuestión de redes, imaginemos algo tan simple y bobo que sí sucede. El hecho de que de repente mandes a conectar switches o interconectar y decirles vamos a cascadear los switches, que básicamente es poner un cable Ethernet de un switch al de abajo y de abajo hacia el otro. ¿Para qué? Pues para que tengan internet todos. Pero resulta que alguien hace la operación, la hace doble a través de un switch. A través de los switches entonces se genera lo que se denomina un loop o un ciclo dentro del servicio de internet y eso puede tumbar la red, el cual pues genera problemas bobos, por eso te hago mención, genera problemas bobos de indisponibilidad porque el servicio de internet se cae constantemente o se cae en intervalos de tiempo, pero termina por a final de cuentas generar ese problema. A lo mejor si no lo sabemos, pues vamos a estar un tiempecillo por ahí. Adicional a ello, está este punto de, ¿cómo se llama? Igual, por ejemplo, de las VLANs o de las redes virtuales, en el cual, si no están bien configuradas, existe la posibilidad de que haya tráfico y comunicación entre todas cuando se supone que la intención principal es que no lo haya. Salvo de que haya alguna regla explícita para ello. Por ejemplo, de que de repente tenemos dos redes virtuales y no debería haber comunicación en todos los equipos o entre las dos redes, pero se configura una regla dentro del dispositivo que nos permitió crearlo y nada más le permitimos a ciertos equipos que haya comunicación. O en su defecto para la cuestión de configuraciones de firewalls y reglas de firewall como tal, etc. Ese es uno. Al menos es un punto. Temas de redes. Base de datos y desarrollo, sí, sí lo considero, deben de tomarlo en cuenta. Para cuestiones específicas de servidores, aprendan a utilizar la consola de comandos y redes también. A final de cuentas van a terminar mucho haciendo uso de consola de comandos y redes. Y en general considero que temas de sistemas operativos, obviamente. Es que, digo, hay mucho por dónde y depende de hacia dónde busques ir, ¿no? Por ejemplo, si vas, en este caso, a redes y buscas en algún momento implementar firewall, ese tipo de cosas, obviamente necesitas conocer las bases de las redes para poder llegar a decir, pues voy a implementar este control en específico para poder, pues no sé, prohibir comunicaciones o cosas por el estilo. En temas de bases de datos es un tema muy amplio. Temas de servidores también es un tema muy amplio que puede incluir bases de datos y puede incluir desarrollo. No quiere decir de forma específica que lo requiera, por así mencionarlo. Y como tal, en temas de seguridad de la información, conocer qué es estos conceptos denominados confidencialidad, integridad y disponibilidad y vaya, cuáles son los puntos que nos llevan a garantizar o a llevar a cabo estos conceptos de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Digo, hay mucho por, básicamente, por tocar, por así mencionarlo. O sea, no es algo tan simple, pero depende del enfoque hacia donde vayamos también. Entonces, bueno, sí, evidentemente creo que es ahora sí que por cada persona, ¿no? Que quiera irse por estas tantas distintas ramas que hay de esto. ¿Y te atreverías a decir qué rama es la que menos personas conoces? Digo, entre colegas quizás allí en la organización, como de, quizás yo soy más de temas de networking o yo soy más de base de datos. No sé específicamente cuál sea menos. O sea, digo, a final de cuentas, cuando se requiere a alguien específico, pues ahí está. Ya sea porque lo consigas o similar. En este caso, digo, tengo la posibilidad de conocer gentes, pues un poquito de todo. Mm, Por ejemplo, he visto desde la parte comercial, o sea, he estado tanto en la parte de venta de tecnología como la persona que administra la tecnología, como la persona que le están vendiendo tecnología, como la persona que está implementando la tecnología. He tenido la posibilidad de estar en todos los rubros, pero de forma muy específica he visto
muchas, o vaya, considero que uno de los puntos a considerar más es aquellos que realmente sepan realizar inventariados de información. Ese es un tema que no muchos lo manejan, realmente no muchos tienen, a lo mejor lo han realizado de forma muy generalizada, por así mencionarlo, pero especialistas en cuestión de inventariados de información es relativamente complicado conseguir. Es una actividad, considero, aburrida, pero es de las más importantes en cuestiones de seguridad. Por ejemplo, me ha tocado mucho en algunas ocasiones que me dicen, oye Alejandro, necesitamos implementar un sistema de prevención de fuga de datos, pero no tengo nada de inventariado de información precisamente. Y básicamente lo que sucede es, pues, ¿cómo se llama? Bloqueame todo, ¿no? Bloqueame puertos USBs, bloqueame correos electrónicos, servicios en la nube, pero realmente no saben qué es lo que buscan, al final de cuentas, que salga, ¿no? Que se fugue. Entonces, eh, eso en términos específicos de inventariado de información, saber dónde nace información, dónde se almacena, quién tiene acceso, por qué tiene acceso, qué tecnologías controlan el acceso, etcétera. Ese tipo de cuestiones son importantes. Muy bien, muy bien. Pues yo creo que de mi parte no tengo alguna otra pregunta en concreto. Si te gustaría que respondiera alguna pregunta o algo relacionado, este, con toda confianza. Va que va. Pues realmente no sé específicamente qué pregunta hacer. Realmente nada más ahí de repente si ando por allá, pues ahí a lo mejor te echo un grito y nos damos un tour. Digo, considerando que se pueda, claro. Si no, pues se comprende. Digo, pero es eso. Digo, en términos para inicio, sí hay mucho de dónde abarcar. Precisamente el taller, pues no es de una hora. Está preparado para que sean 4 horas y se puedan atender la mayor cantidad de preguntas y se pueda quedar lo suficientemente bien explicado los puntos hacia dónde quiere ir, en este caso, cada usuario, cada persona. Pero digo, sí es bastante amplio el tema de la seguridad. Y ahora con esto de respectivas cuestiones de seguridad de la información, seguridad informática y ciberseguridad, cada uno abarca todavía temas diferentes. Pero pues igual, por mi parte creo que sería todo, salvo que haya pues algo ahí adicional, ¿no? Para nada, la invitación está aquí en Guadalajara. Adelante, el tour disponible 100%. Y pues, pregunta, ¿hay más personas involucradas en el proyecto de la orientación? Y hay más, a pesar de que nada más aparezca yo, sí hay personas que están en la parte de desarrollo, un poquillo, hay personas que están en desarrollo, algunos que nos ayudan en la parte de creación de contenido. Ahorita hay personas que están realizando temas de investigación específicamente con temas de grooming para generar precisamente este contenido preventivo que hacía mención. Pero sí hay personas adicionales, aparte de las que realizan prácticas o servicios sociales. Sí, considero que es una de las preguntas más comunes porque, pues, han de decir, pues, nada más se ve este tipo, a lo mejor nada más debe ser él solo, pero sí hay más personal todavía. Uf, por ahí entonces me veré el día de mañana haciendo mi servicio social, ¿eh? Claro que sí, acá te esperamos y el resto también, pues por acá los esperamos también a ustedes. Muy bien, Fernando, pues si no hay más, pues me agradó, fue bastante amena la charla, la plática. Pues esperamos que puedan llegar a surgir algunas otras así, igual, interesantes. Y pues nos estaríamos, bueno, te estarás viendo ya después en la sesión, considerando que te guste verte después de que haya habido alguna grabación, ¿no? A mí no me gusta. A mí tampoco, digo, es la primera ocasión, que salgo tal cual, pero bueno, es grato, ¿no? Saber el día de mañana poder verte y que mis hijos me puedan ver el día de mañana, si existe la plataforma, claro. Sí, claro, ahí está YouTube, dudo mucho que vaya a morir muy pronto. Sale, Fernando. Pues entonces estamos platicando y pues al resto
de los que hayan mandado igual invitación, pues a lo mejor igual o se ponen en contacto o en su defecto pues ya nos estaríamos poniendo de acuerdo con ustedes. Nos estamos viendo todos.